Bueno, muchas gracias, Raquel y Diego. Como decían, ¿cierto? Y como dice ahí, mi nombre es Ángel. Tengo 22 años, soy de la ciudad de, Puerto Montt, Alerce, que queda ahí casi, casi en la misma, o sea, queda muy cerca, a eso me refiero. Bueno, ya en este momento la Fabiola junto con Matías me pidieron, ¿cierto?, que pudiera venir y compartirles un poco acerca de este tema. La verdad, hace un tiempo atrás comencé a profundizar acerca de este tema, a leer varias cosas por ahí, y me encontré con un contenido que fue súper enriquecedor para mí. Así que me alegra tener esta oportunidad de poder estarles compartiendo un poco acerca de eso. Bueno, voy a compartir pantalla. Ya, un segundo. Ahora sí, para comenzar, antes de comenzar, los invito a que podamos hacer una pequeña oración. Querido Señor, que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, también por esta oportunidad de poder compartir. Quisiéramos pedirte, Señor, que en este momento puedas estar con nosotros, Señor, y que este contenido pueda ser de bendición también para nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El tema, ¿cierto?, le pusimos por nombre desde pequeños aprendiendo sobre temperancia. Quiero comenzar contándoles un poco acerca de el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte, es como lo que nos hace a nosotros ser seres humanos. Es una parte única que tienen los seres humanos y es responsable de cosas como la personalidad, el autocontrol también, la toma de decisiones, el lenguaje y entre otras funciones. Este conlleva el 33% de la masa del cerebro y en total, también una gran cantidad del oxígeno en general que aparece o que circula por el cuerpo también se lo lleva el cerebro y por sobre todo también el lóbulo frontal. Hace un tiempo atrás se hizo un estudio que hablaba, ese estudio se hizo en Australia por esta persona, Felice Jack. Este estudio consistía en que se estudiaron 23.000 mujeres que estaban embarazadas, se hizo un seguimiento de estas personas. Y de los niños también que nacieron después, desde los 18 meses hasta que tuvieron 5 años. En este estudio se separaron a las personas por dieta, por estatus socioeconómico, según su salud emocional, sus ingresos y también su educación. Y se les siguió principalmente, se siguió la alimentación que tenían las madres, principalmente en los primeros 3 meses de vida. Porque aquí es cuando... en los primeros 3 meses del embarazo se siguió como que se puso un énfasis en ese periodo, porque aquí es cuando se desarrollan la mayoría de los órganos del cuerpo y también el sistema nervioso es muy sensible en este periodo. Y bueno, después de que se hizo cierto y se terminó todo este estudio, se encontró y se llegó a la conclusión de que existía una relación entre la ingesta de alimentos chatarra, que todo lo que tiene grasas, lo que tiene azúcares y todo eso, la ingesta de la mamá de ese tipo de alimentos y la probabilidad de que los niños sean más propensos a ser más agresivos y también a tener más rabieta. O sea que mientras más comida chatarra, más agresión, más rabieta, más falta de enfoque, más falta de autocontrol, y que también generaban comportamientos y sensaciones como furia, dolor, miedo, inquietud y también pesadillas. La realidad es que lo que nosotros comemos, la comida chatarra, como todas las bebidas azucaradas, los pasteles, en realidad es como lo que a la mayoría de nosotros nos gusta comer. Todas las galletas y todo eso afectan no solamente a la salud física, sino también a la salud mental del bebé que se está formando. Entonces lo que nosotros comemos se relaciona finalmente con lo que nosotros somos.
pero esto cómo se relaciona con la temperancia, o qué tiene que ver esto con la temperancia, y también cómo la temperancia se relaciona, más allá de eso, con nuestra espiritualidad. ¿Dónde empieza esto y también cómo empieza? Ya, primero que todo, quiero que definamos un poco, por si alguien aún no lo tiene claro, qué es la temperancia. La temperancia, la verdadera temperancia, nos enseña a que nosotros debemos abstenernos por completo de todo lo perjudicial, todo lo que nos hace mal, todo lo que es dañino para nosotros. Y aquello que es bueno, aquello que es saludable, usarlo y saber usarlo con moderación. La temperancia también es como el principio de todo, es el fundamento de todas las gracias que vienen de Dios, el fundamento de todas las victorias a ganarse. Sobre este estudio es cierto que yo les comentaba, hay una historia en la Biblia que justamente habla de eso. Me llama la atención eso de que el Señor muchas veces, o sea, hay muchas cosas que están ya escritas en la Biblia que el Señor ya nos da consejos sobre algún ámbito, y después, cierto, la ciencia o personas se encargan de hacer estudios y que finalmente solamente confirman lo que el Señor ya nos había dicho en su palabra. Hay una historia, cierto, que es la historia que habla sobre cuando cuando el nacimiento de Sansón fue anunciado, ¿ya? Y que justamente como que enfoca o va a lo mismo, a lo que se refería a ese estudio que les comentaba hace poco. Bueno, en esta historia cuenta que el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los filisteos. El pueblo había visto lo malo ante los ojos de Jehová, y por eso el Señor había permitido que los filisteos como que se apoderaran de ellos, hubiera opresión. Pero también es importante aquí recalcar que el Señor no, como que no los dejó a su suerte, no dejó que ellos se quedaran así como sin ninguna esperanza, sino que el Señor sabía que habían personas que todavía se mantenían fieles, entonces Él quería enviarles una liberación, ¿cierto? Quería enviar una liberación a su pueblo. Y bueno, en medio de toda esa apostasía que había en ese momento, había una ciudad. La ciudad de Sora, en la tribu de Dan, que era una de las pocas tribus que se habían mantenido fieles hasta ese entonces, que no había caído en apostasía. En esa tribu estaba la familia de Manoah. La familia de Manoah, Manoah vendría siendo entonces el papá de Sansón. Y bueno, a la mujer de Manoah se le apareció el ángel de Jehová que era Cristo mismo, y le dijo esto que está aquí escrito: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios tenía una obra importante para este pequeño, y para asegurarse de que él tuviera las cualidades que eran necesarias para la tarea que él iba a tener después, esas cualidades indispensables, él quería asegurarse de que así fuera, de que el niño fuera apto para esa tarea que él tenía para él. Entonces, por eso se encargó de reglamentar cuidadosamente todos los hábitos que el niño debía tener, pero no solamente las cualidades que el niño debía tener, sino también las cualidades que la madre debía tener. Porque la influencia prenatal es algo muy importante. El niño se verá afectado finalmente para bien o para mal según los hábitos que la madre tenga. Ella misma tiene que ser dominada por los principios, por buenos principios, y debe observar las leyes de la temperancia y el dominio propio si quiere asegurar el bienestar de su hijo, de su pequeño. La reforma o el cuidado de una madre debe comenzar antes de que incluso el niño nazca, desde que está en el vientre de su madre, y desde ahí seguir, ¿cierto?, durante todo el resto de su vida. Las madres y los padres en general deben ser colaboradores de Cristo a la hora de criar a sus hijos. Deben formar buenos hábitos y también protegerlos de todos aquellos vicios que finalmente puedan destruir su salud. Como una regla, cada hombre y mujer y cada persona que cría, ¿cierto?, a los pequeños, a sus hijos, transmite sus inclinaciones a su descendencia, porque los niños tienden a imitar todo lo que ven. Si bien yo aún no tengo hijos,
pero sí he podido ver como eso de que los más pequeños imitan todo porque tengo una hermana menor. Hubo un tiempo en que mi hermana me copiaba todo lo que yo hacía, todo lo que yo, o sea, la forma en la que yo hablaba, la música que escuchaba, la forma en la que me vestía. Después comenzó a comprarse, no sé, los mismos pantalones y cosas así. Entonces, en ese ámbito igual como que pude ver que en realidad los niños tienden a imitar eh, todo lo que ven. Y bueno, ambos padres pueden transmitir a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y también sus apetitos. Y si estos hábitos y todas estas cosas no son buenas, entonces esto también se va a transmitir a los más pequeños. Y, y una vez que los hábitos ya están formados, una vez que los hábitos se forman, es difícil vencerlos. Es difícil contrarrestarlos cuando ya la persona es más adulta. Así muchos pequeños, muchas personas han recibido como una herencia, tendencias al mal que después ya son casi irreversibles o son muy difíciles de cambiar. Como decía mi abuela, hay un dicho bien conocido que dice que cuando un árbol crece chueco, después es difícil enderezarlo. A esto mismo apunta. Cuando más temprano en la vida uno contrae hábitos que son perjudiciales para la salud, más ciertamente se rebajará su norma de espiritualidad. Aquí esta cita habla un poco de lo mismo que él estaba diciendo, que mientras, o sea, cuando los niños ya crecen y son más grandes, es difícil que ellos puedan, es difícil enseñarles a que ellos puedan sentir la necesidad de ser temperantes, de practicar una temperancia cristiana cuando ya alcanzan la madurez. Satanás conoce esto muy bien y, y es por eso que él se encarga de poner las tentaciones, ¿cierto?, en el camino de los padres, en el camino de las mamás, porque sabe que por medio de las mamás él puede hacerle daño a los hijos finalmente, utilizarlas como una herramienta para causarle daño al niño eh, que está creciendo. Volviendo a la historia anterior, la historia de Manoah, ¿cierto? Cuando la mujer de Manoah recibió la instrucción que fue dada por el ángel, ella fue y le contó a su marido, le dijo que un varón había ido hacia ella eh, y que le había dicho que no debía beber ni vino ni sidra y no debía tampoco comer ninguna cosa inmunda. Entonces Manoah no se quedó como solamente con eso, sino que él oró al Señor diciéndole, eh, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esta debiera ser como la súplica de finalmente de todos los padres. Enséñanos, Señor, a hacer eh, lo que nosotros tenemos que hacer con este niño que ha de nacer. La intemperancia es muy difícil de vencer y el Señor sabe también eso. Por eso es importante y vale la pena prestarle atención, vale la pena prestarle atención desde antes y también dedicar horas para poder, eh, para poder formar el carácter de los más pequeños y también adherirse a los principios de temperancia. Dedicar tiempo también a aprender a llevar una alimentación que sea sencilla, que sean alimentos que también que sean saludables para los más pequeños. El objetivo siempre debe ser aprender a cómo tratar a los hijos y qué hábitos formar en ellos para que así se les pueda asegurar cuerpos sanos y no solamente cuerpos sanos, sino también mentes sanas. No puede darse demasiada importancia a este asunto de la educación de los niños. Las leyes aprendidas, los hábitos que se adquieren durante los años de infancia y niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones, que toda la educación que se les pueda dar en los años siguientes. Por el contrario, cuando
cuando se rigen por buenos hábitos y buenos principios, se pueden transmitir estos a, o sea, a los niños, a la descendencia. Estos rasgos del carácter se pueden transmitir. Si los padres enseñan a los niños desde la misma infancia, entonces pueden después tener éxito en este ámbito. El Señor sabe que es difícil dar rienda suelta a los hábitos dañinos y comer, o sea, a los hábitos dañinos en el comer y en el beber es de débil, cobarde y degradado, pero renunciar al apetito pervertido es ser fuerte, valiente y noble. Esto del apetito pervertido es interesante también porque si a nosotros se nos da a escoger en una ocasión especial, por ejemplo, entre comer algo que sea nutritivo, que sea saludable, que tenga, bueno, que sea nutritivo y comer algo que, no sé, que sea, por ejemplo, papas fritas o algo así, nosotros siempre como que tendemos a comer o a elegir eso que al final nos hace mal. Y es interesante también cómo también el Satanás nos tienta en ese ámbito. Bueno, sin querer, los padres también en su descuido o quizás en su ignorancia pueden dar a sus hijos las primeras lecciones sobre intemperancia, con la comida, ¿cierto?, que se les da o que se les enseña a comer desde pequeños. Que, por ejemplo, que no les guste comer los porotitos, los choclos o que separen la comida porque ellos no comen eso. Y en vez de eso prefieren alimentos que sean con mucho azúcar, que sean alimentos muy sazonados, que tengan cosas que finalmente a un periodo a largo plazo pueden hacerles daño. Y eso, ¿cómo se llama? Se va abriendo paso. Puede ser que se empiece con algo pequeño, pero eso pequeño abre paso a algo más grande y eso después abre paso a algo más grande y así se va subiendo como una escalera finalmente. Siguiendo con la historia, ¿cierto?, de Manoah y su familia, después de que él oró, Jehová, ¿cierto?, escuchó la oración de Manoah y el ángel que fue enviado una vez volvió a ser enviado otra vez a la mujer. Entonces la mujer buscó a su marido y él fue hasta allí donde estaba el ángel y volvió a preguntar cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Entonces el ángel volvió a repetir las mismas instrucciones que ya les había dado con anterioridad. Muchas personas pueden creer que las influencias prenatales son cosas que no tienen quizás mucha importancia, que quizás el Señor no se preocupa por nuestros hábitos o por cosas minúsculas como qué comemos o qué bebemos o ese tipo de cosas. Pero en realidad al Señor sí le importan estas cosas y le importan bastante. Si en realidad no le interesaran estas cosas, no se habría dado el tiempo de dar esta instrucción detalladamente a los padres de Sansón, ¿cierto? Y no solamente las instrucciones fueron dadas antes de que él naciera, sino que cuando el niño nació, el ángel Gabriel también fue enviado en varias ocasiones a seguir dándole más instrucciones para que ellos pudieran comprender cuán valiosa era su tarea y pudieran también comprender plenamente cuál era su deber en criar a ese pequeño que iba a ser y que iba a tener una tarea importante, ¿cierto? Que iba a ser la de liberar al pueblo de Israel. Esta es una evidencia suficiente de que el Señor realmente se preocupa por estas cosas. Esta no es la única historia que habla sobre temperancia en la Biblia. Hay más historias como esta. Otra historia es la historia de Juan el Bautista. Cuando más o menos ahí en el primer advenimiento de Cristo, antes de que Jesús viniera a la tierra, el ángel Gabriel visitó a Zacarías con un mensaje similar, ¿cierto? Que se le había, un mensaje que era similar al que se le había dado a los padres de Sansón. Al sacerdote es cierto que le dijo que iba a tener una esposa, o sea, que su esposa iba a tener un hijo, ¿cierto? A quien lo iban a llamar Juan. Y dijo el ángel, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo.
este niño también iba a tener una tarea importante. Su tarea iba a ser preparar el camino, porque el Señor iba a venir después. Entonces, también el Señor aquí se preocupó de también instruir a sus padres, ¿cierto? Con instrucciones para que el niño fuera educado con una estricta temperancia, porque la tarea también que iba a tener era una tarea importante. Entonces el Señor quería prepararlo para esta tarea tan importante. En ese tiempo existía entre el pueblo la intemperancia en todas sus formas. El hábito de comer y de beber con lujuria minaba las fuerzas físicas y degradaba la moral en tal forma que los crímenes más repugnantes que se cometían no parecían pecaminosos. Las más terribles amonestaciones del Espíritu Santo y amenazas también de la palabra de Dios no eran suficientemente poderosas para mover su intelecto que estaba entorpecido y despertar su conciencia. El Señor quiere que nosotros seamos temperantes y que nosotros practiquemos la temperancia con el objetivo de que nuestras facultades estén en su total vitalidad, como con todo su potencial, para que nosotros podamos ponerlas a disposición del Señor y para que nosotros también podamos trabajar en su obra, podamos ser útiles en su obra. Si se es intemperante en el comer o en el beber o en utilizar algo, en hacer algo que yo sé que me hace mal a mi salud, o si yo utilizo algo que quizás sea bueno para mí, pero yo lo utilizo en exceso, o si yo no me cuido con los hábitos que yo tengo, entonces nuestros sentidos estarán finalmente embotados, estarán como nublados, nuestro intelecto puede nublarse y también nuestro discernimiento llegar a ser pobre o incluso nulo. Y así no podremos escuchar con claridad la voz del Señor, no podemos escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Finalmente a esas cosas que son tan valiosas, las cosas espirituales, que son eternas, no se les tomará el verdadero peso, no serán lo suficientemente importantes para nosotros. Por eso la temperancia tiene una gran labor en preparar al pueblo para la venida del Señor y ocupa un lugar importante hasta en nuestra salvación. Nosotros no tenemos derecho a la complacencia en nada que nos lleve a una condición mental que impida que el Espíritu de Dios nos impresione con nuestro sentido del deber. El Señor no quiere que nosotros, la idea del Señor no es que nosotros encontremos o veamos esta tarea como algo difícil de hacer posible. Esa no es la idea del Señor. El Señor quiere y nos pide todas estas cosas solamente para nuestro bien. Una de las obras maestras, una de las obras maestras de la habilidad satánica es colocarnos a nosotros, a los hombres, en donde con dificultad podamos ser alcanzados por el Evangelio. Y por otra parte, cuando nosotros mejor observemos las leyes de salud, más claramente podremos discernir las tentaciones y resistirlas. Y más claramente podremos finalmente discernir el valor de las cosas eternas, de las cosas espirituales. Cuando hay un problema, ¿cierto? A veces uno intenta atacar o intenta lidiar con las consecuencias del problema. Pero si uno solamente se va a intentar lidiar con las consecuencias, van a seguir ahí porque el problema va a seguir ahí. Entonces, este problema de la intemperancia debe tomarse atención desde el comienzo del problema. Y aquí es algo interesante, que los primeros pasos de la intemperancia comienzan en nuestras mesas, con el uso de alimentos no saludables. Y después de eso, como nuestro intelecto o como nuestro razonamiento puede estar entorpecido, entonces se lleva a otros aspectos de la vida, como los hábitos de no cuidarse a sí mismo, de hacer cosas que no me hacen bien, como por ejemplo desvelarme, no cumplir con mis horas adecuadas de sueño, o no sé, ser intemperante en otros aspectos, en lo que yo veo, en lo que yo escucho, en lo que yo miro, en qué dedico mi tiempo, o en qué estoy, o en las influencias que yo dejo que lleguen a mí. Pero el principio de todo comienza en la alimentación, en las mesas.
en el uso de alimento que no es saludable para nosotros. Aquí sabemos entonces dónde comienza. ¿Dónde comienza? En la forma en la que nosotros nos alimentamos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo comienza? Los primeros pasos de la intemperancia generalmente se dan en la niñez y en la temprana juventud. Entonces, si el problema se ataca desde la raíz, entonces es más fácil poder contrarrestarlo. Es más fácil que después lidiar solamente con las consecuencias. Nuestra mente es como un campo de batalla. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿cierto? Pero nuestra mente es como un campo de batalla. Existe una lucha por quien ocupa nuestra mente. Cristo, por un lado, intenta controlar nuestra mente para que nosotros podamos alcanzar el más alto desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras facultades. Finalmente, esas facultades que Él mismo puso en nosotros. Él quiere desarrollarlas para nuestro bien, para que nosotros podamos obtener una mayor claridad, un mayor discernimiento. Y por otro lado, ¿cierto? Satanás quiere tomar el control, ocupar nuestra mente para hacer todo lo contrario que quiere hacer el Señor, para hacernos daño, para degradar nuestras facultades y para que nosotros no podamos escuchar la voz del Señor con claridad. Cuando Satanás se enteró, ¿cierto?, de que el hombre había pecado, ¿cierto?, de la caída del hombre, él hizo una especie de concilio, donde ahí invitó a todas las huestes, ¿cierto?, de maldad. Y todas ellas empezaron a dar ideas sobre cuál iba a ser la mejor forma para hacerle daño a la familia, para degradar a la familia, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando Satanás mismo, él con todas esas ideas, ¿cierto?, ideó un plan, que ese plan consistía en que iba a tomar el fruto de la vid y también todos aquellos alimentos que habían sido dados por el Señor y los convertiría finalmente en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Y así subyugaron de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo sobre el hombre. Y así bajo las influencias, ¿cierto?, de estos alimentos, el mundo se corrompería mediante este apetito, el apetito pervertido. Satanás hace finalmente todo lo posible para dañarnos, para debilitar nuestra capacidad mental. Si él puede hacer entonces que la mente no funcione al nivel adecuado, funcione a un nivel por debajo de la capacidad que Dios le dio, entonces él así puede ganar una ventaja sobre Dios, porque finalmente nosotros se lo permitimos. Dios abiertamente quiere ocupar nuestra razón, porque Dios es un Dios racional. Satanás, por otro lado, es como que trata de mantenerse oculto, trata de hacernos pensar que nosotros mismos somos quienes tomamos las decisiones, pero si Dios no está con nosotros, entonces no somos nosotros quienes finalmente tomamos las decisiones, sino que Él es quien nos hace hacer cosas finalmente que van a ser solamente que no van a ser para nuestro bien. El Señor a nosotros nos regala la capacidad de elegir, que nos regala, ¿cierto?, esta voluntad. La voluntad es la fuente de todas las acciones. Si la mente no puede entender bien las cosas de Dios, entonces, ¿cómo puede llegar a una conclusión que sea realmente válida y que apunte a la salvación? Si la voluntad no se... así finalmente la voluntad no se podría utilizar de una manera constructiva. Satanás sabe que si la voluntad no se utiliza de buena forma, entonces él tiene una ventaja sobre el Señor. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Por otro lado, Cristo es la fuente de todo buen impulso. Y si nosotros finalmente hay una lucha por ver quién ocupa nuestra mente. Si hay una lucha por ver quién ocupa nuestra mente. Quién ocupe nuestra mente, entonces va a regir nuestros principios, nuestra razón. Y finalmente también, por consiguiente, nuestra voluntad. ¿Hacia dónde va a apuntar nuestra voluntad? Y como la voluntad es la fuente de todas nuestras acciones, entonces finalmente va a terminar siendo lo que nosotros, lo que quiero decir es que si el Señor ocupa nuestra mente, si el Señor está en nuestra mente, entonces finalmente también
si nosotros le entregamos nuestra voluntad al Señor, finalmente el Señor va a obrar en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. No va a ser como al contrario, finalmente vamos a terminar haciendo cosas que nos hagan bien en comparación, ¿cierto?, con lo que Satanás quiere lograr, que hacer cosas, quiere lograr hacer que nosotros hagamos cosas que no nos hacen bien. Eso es lo que a lo que apunto. Finalmente, ¿cierto?, ya para ir finalizando con esta presentación, hay cosas que debemos tomar en consideración. Lo que nosotros, la forma en la que nosotros alimentamos, finalmente influye en lo que nosotros somos. Por un lado, cierto, Satanás quiere hacernos daño, por otro lado, por otro lado, el Señor quiere que nuestras facultades estén con una total claridad, que nosotros podamos tomar el verdadero valor de las cosas eternas. La temperancia tiene un rol en la salvación muy importante, porque así nosotros podemos comprender el valor de las cosas espirituales. ¿Y dónde comienza todo, cierto? Comienza en la niñez. Si desde la niñez, cierto, el niño es instruido con hábitos que les favorezcan a su salud, a su intemperancia, o sea, a su temperancia, a su dominio propio, entonces después el niño puede tener, cierto, mejor salud, no solamente física, sino también salud mental. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y también, ¿cierto? Les quería compartir este versículo que dice que nosotros podemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que eso era lo que les quería compartir. Realmente el rol de la temperancia es importante en nuestra salvación. Voy a dejar de compartir pantalla. Estaba viendo aquí el chat. Fabiola preguntaba si alguien tenía alguna pregunta. Ángel, acá tengo una pregunta que dice, ¿cómo trabajar la temperancia en los niños al momento de la pataleta? Al momento de la pataleta es interesante eso porque justamente el estudio ese que yo les hablé al principio hablaba sobre eso, de la forma de alimentarse. Finalmente es importante que nosotros, o sea, Cristo es la fuente de todo buen impulso. Finalmente creo que ahí es donde debe estar puesta nuestra vista. Pero también es importante lo que nosotros hacemos. La verdad es que no sabría, la verdad, cómo trabajar ese aspecto de las pataletas. Yo quiero acotar algo a lo que menciona Ángel, o sea, la pregunta que se realizó, porque estoy buscando aquí, para que no digan que les voy a inventar algo, tengo un libro maravilloso que estaba leyendo que se llama Conducción del Niño y justamente hoy día leí acerca de eso, así que estoy buscando dónde se menciona ¿qué es lo que se debe realizar? Bueno, no lo encuentro, pero sí recuerdo porque lo leí. Cuando los niños generan estas pataletas o algún sentimiento negativo, ya sea ira, celos, enojo, no son sentimientos o pensamientos que vienen de Dios. Si bien sabemos que Satanás en este mundo está tratando de conseguir almas para él, ¿cierto? Así como en esta batalla que está entre el bien y el mal, por así decirlo, Satanás desde que los niños son muy, muy pequeños trata de sembrar una semillita en ellos. Y cuando los niños generan estas pataletas, el libro menciona
que la madre tiene un rol súper importante en la crianza del hijo. ¿Por qué? Porque la madre tiene que tratar de no tener este impulso de venir y retar al niño con una palabra brusca o demostrando que está enojada, que está molesta, sino que lo que debe hacer es tratar de calmar la situación. Siempre hacerlo con respeto. Los padres tienen que tener respeto hacia sus hijos, así como los hijos tienen que tener respeto hacia sus padres. Siempre tiene que hacerlo con una voz suave y siempre tratando de buscar, como por así decirlo, la calma. No sirve de nada que vengamos a decirle a un niño que está como en una crisis de llanto, enojado, que se calme, porque si nosotros no nos mostramos calmados, ellos no lo van a hacer. Nosotros debemos reflejar lo que estamos buscando en los niños. Y creo que una buena forma de trabajar la temperancia, como se mencionaba, en los niños que tienden a tener esta como crisis de enojo, de ira, de llanto, cualquier cosa negativa, es que también se menciona en el libro, por si lo quieres leer después, lo recomiendo mucho, es que nosotros no deberíamos de ceder a ellos cuando ellos hacen peticiones con llanto, con enojo, con ira, porque lo que estamos haciendo es como alimentar estos sentimientos y ellos van a saber que al momento de demostrar estas conductas, van a conseguir, por así decirlo, lo que están pidiendo, porque si funciona una vez, probablemente va a funcionar una siguiente. Así que eso puedo comentar o acotar a lo que se ha preguntado. Muchas gracias. Carolina, te veo con tu mano levantada. Sí, hola chicas, no les había saludado. Gracias por la invitación. Sí, estaba escuchando atentamente. Y bueno, como ustedes verán, tengo un poco de experiencia en crianza. Ya tengo una de 20 y la menor de 15. Y lo que se recomienda en relación a las pataletas de los niños es cambiar la atención del niño del foco en que él está en el momento. Por ejemplo, si está haciendo pataleta porque quiere ir a jugar, no sé, con los autos a la calle, que suele suceder, obviamente que uno no nos va a dejar cambiar el foco, llevarle un juguete o otra cosa sin enojarnos, ¿cierto? Para que él desvíe su mente, desvíe lo que está pensando a lo que yo le voy a entregar o le voy a pasar. Obviamente que, como decía la Fabiola, súper bien no hacerles caso ni llevarlos a hacer lo que ellos quieren, ni que les compren lo que ellos quieren. Y lo otro también es ignorar. Si normalmente las primeras pataletas no las hacen en la calle, las hacen en la casa. Y es fácil ignorarlos si ellos están gritando en el suelo, pateando las paredes, solamente uno ignorar. Y pasan unos minutos y el niño se tranquiliza solo y vuelve al donde está la mamá y ya se le olvidó. Pero si no le tomamos mucha atención, entonces cada vez lo va a hacer porque sabe que es una manera de llamar la atención. Eso. Muchas gracias, Carolina, por aportar dentro de tu experiencia como mamá a la pregunta que teníamos. Hernán también tenía una pregunta, así que Hernán, activa tu micrófono nomás para que le puedas consultar. No, hola, ¿cómo están? Bueno, más que pregunta era, bueno, igual aportar un poquito con la misma pregunta que hicieron, que los principales causantes de las pataletas somos nosotros mismos, los papás, que cuando nosotros permitimos que nuestros hijos, siendo chiquititos, vean una debilidad nuestra, es como cuando le damos la posibilidad que se aproveche. Y eso ya sea en la comida, en los juguetes, en todo orden de cosas. Entonces, también el libro que leyó la Fabiola nos insta a nosotros a ser firmes con nuestra posición como padres, para que ellos no tengan que pasar ese momento de pataleta y nosotros pasar ese bochorno en algún momento. Lo otro es lo que quería aportar, que cuando levanté la mano, era lo más importante de la temperancia. Yo lo he vivido en varias etapas porque en mi niñez
nunca vimos este tema de la temperancia con mis padres y la alimentación. Después con el tiempo, cuando fuimos creciendo y estudiando un poco más la Biblia, bueno, debo confesar que primeramente gracias a lo que aprendimos de la Sagrada Escritura, hemos ido controlando el tema de la alimentación y mejorándola. Pero creo que es muy importante que nosotros de chiquitito, como dice la Sagrada Escritura, desde la niñez empecemos a enseñar las cosas buenas a los hijos, empezar a educar a los niños más que corregir lo malo que estén haciendo, empezar a educarlos, a enseñarles a comer, a beber, a hacer las cosas bien, desde chiquitito. Yo por eso creo que es muy importante también la labor que están haciendo ustedes como líderes de aventureros. Tengo un ejemplo de un hermano que tiene 3 hijos, y la más chiquitita es mujer. Bueno, son todos buenos para tomar bebida y jugo, pero la más chiquitita, le prohibieron eso. No le daban jugo, sino que agua. Ahora ya está grande la Isabela, ya tiene 6, 7 años. Ella por sí sola no toma jugo, no toma bebida, solo agua. Y anda con su agüita con limón, alguna hierbita, siempre en su botellita para beber. Entonces ahí uno se da cuenta que como uno eduque de chiquitito, los niños van tomando la costumbre y van adquiriendo práctica en hacer las cosas bien. Ahora, si nosotros los educamos mal, lamentablemente cuando más grande va a ser más difícil corregirlo en el tema de alimentación, que es tan delicado. Eso quería solamente comentar. Gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias, Hernán, también por aportar a nuestro tema. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o comentar algo, que pueda levantar su manito, abrir su micrófono, no hay ningún problema. ¿No? ¿Nadie más? Bien, bueno. Agradecemos a Ángel por este tema. La verdad es que